Muy buenas tardes, escritores, miembros de Churau, si llega, acompañantes y público en general. Muchas gracias por asistir un año más a la llamada de esta entrega de premios del tercer certamen de microrelatos en asturiano de la canal de YouTube asturiana y familiar Crónicas de Asturias. Hoy estamos aquí reunidos y reunidas para poder leer y disfrutar de los trabajos que presentáronse por algunos participantes aquí presentes en antes del 8 de aviento, que rellenaron este formulario de inscripción y que enviaron esos trabajos a nuestro correo electrónico. No quisiera extenderme mucho en esta presentación de apertura del acto, ya que los y les verdaderos protagonistas son los y les escritores. Para algo tan aquí, si no hubieran venido. Pero no podemos escaecer la lectura del orden del día para saber qué puntos son los que vamos a tratar hoy. En primer lugar, quiero darles gracias nuevamente a toda la gente aquí presente por hacer tan cómoda la organización del acto y respetar la información que publicamos hace algunos días acerca del mismo. Vamos a entamar presentando a todos los editores concursantes, nomándolos solamente, que este año sumen nada más y nada menos que 15, por encima de todas las expectativas y respondiendo a la llamada que hacíamos a la participación masiva en el certamen este año. En orden alfabético serían Aitana Cernuda, Alba Ramos, Alejandro Sanzo, Armando Gutiérrez, Carla García, Carolina Díaz, Carolina Fernández, David Fernández, Irache Espina, Javier Orbiz, Martín Peña, Pablo Ardura, Pelayo Aranda, Pelayo Martínez y Saray Pintado. Gracias también a una profesora de lengua asturiana de Lies Llanera, Noemí, por haber presentado a todos o parte de la mayoría de los alumnos de lengua asturiana a este segundo certamen. Después de conocer a todos los editores participantes en el certamen, quiero que pasen a leer los trabajos los tres participantes que por lo menos confirmaron su asistencia, no sé si hay más, que serían Alba Ramos, Alejandro Sanzo y Carolina Fernández. Están aquí presentes, ¿no? Vale, si hay de alguno más, ¿puede decirlo? ¿No? Vale, pues perfecto, entonces podéis ir pasando a leer los vuestros relatos. En ese orden, mismamente, si queréis. Alba Ramos, Alejandro Sanzo y Carolina Fernández. Bueno, pues el medio relato llámase Tarde en el tiempo. Comíame el surdes y era brucante, tanto tiempo queriendo marchar para que en la última bocanada de aire, en antes de partir, titubeara. Ya me lo decía tola, no marches, nene, mellor que aquí non te das en ningún llamo, non, en xa más. E así na yera, non hai día que non me acuerde de sus palabras, siempre está sincera, queríame abondo. Si casi ella ya non estaba, ni ella ni naide, ni el pueblo vacío, en sin historias, en sin sielles nes puertas de les casas, en sin recuerdos. Pero de qué sirve tornar a esos tiempos si nada ni naide cambiaría el meu destino. El mío relato llámase Venganza familiar. Llegan las 5 de la tarde en la comisaría. El olor a papel recién impreso inundaba el aire. Los policías iban y venían sin descanso. El sargento Espades percorrió el lugar con priesa, entrando en una sala de interrogatorios. Allí estaba sentado un hombre alto y delgado. Tenía el pelo castaño, cuellos esmeraldes y una sonrisa maliciosa que podría temblar hasta el más malicioso criminal. ¿Puede traer un vasín de agua? Tengo el gargüello perseco, entrugó el hombre que estaba sentado sin perder la sonrisa. No se preocupe, traigo agua en cuanto responda a los míos entrugues, dijo el sargento. ¿Dónde tuvo la noche de los pechos? No sé, na mi casa durmiendo, pues él. Trabajo bon siempre que puedo trato de dormir. El sargento puso unos papeles enriba de la mesa y tomó asiento. Agarró una de las carpetas y se liquinó, abrióla y sacó unas semillas. En estas semillas puede ser usted con la víctima. Y es cierto, ya éramos conocidos, nada más. Solo quería hablar de un tema con él. ¿Y puedes saberse de qué quería hablar con él? Entró el sargento. Nada, solo quería hablar de los viejos tiempos, de cuando ya éramos niños. ¿Sabe usted? Investigar un poco sobre el pasado. El sargento sacó otra semilla de la su carpeta.
Nella xa el home que tien sentado delante d'él, y una moza, también de pelo castaño y huellos verdes. Esta era la su hermana, ¿verdad? El home perdió la sonrisa, y el su rostro camudó enfadado. ¿Y qué se lo oye? No pasa nada. Solo sorprende que ella, una moza tan joven, guapa y con todo el futuro por delante, saltara del Cabo Peñas para quitarse la vida. El home levantóse de la silla y golpeó la mesa. ¿Quién cree usted que lle va a falarle a mi hermana? El home volvió a sentarse en la silla. Usted no sabe nada. Sé más de lo que piensa, retrucó el sargento. Sé que usted y la víctima eran amigos. Él solía ir a la tu casa cuando estabais los dos en el instituto. También sé que, o mejor dicho, descubrí que él acosaba a la tu hermana pequeña. Él seguía a la tu hermanina a todas partes. Facía semelles. Todo eso llegó al día en el que la tu hermana saltó de ese cantil, porque él ya faciera de algo más que solo seguirla, ¿verdad? En ese momento, estoy seguro de que no sabías lo que pasara entre el que creyes que era el tu mejor amigo y la tu hermana. Lo que no sé es cuándo lo descubriste, cuándo te enteraste de lo que hizo él. En ese momento, el home estalló en una mezcla de dolor e ira. Fue un mes. Él y yo estábamos en un bar. Él estaba borracho y escapóse de algo. Hizo suficiente para que yo entamara a investigar y descubrí lo sucedido. Lágrimas entaban a salir de los huellos del hombre y a caer sobre la mesa. Él fue el responsable de que la mi hermana muriese. El sargento guardó los papeles en la carpeta, guardóla, levantóse de la silla y salió de la sala. Nunca sin antes hicieron las últimas palabras. Siento mucho lo de la tu hermana. Buenas noches, yo soy Carolina y el mío relato de Les aventuras de Antón y el misterio del cachopo gigante. Antón, un aldeano de Cangas, llevaba una vida sele curiando les vaques, regando el huerto y asegurándose de que el zorro tuviera siempre les patas bien embadurnadas, para que no subieren los mures. Pero un día, da que bien raro, empezó a pasar en el pueblo. Todo empezó cuando el sol vecino, Joan, apareció corriendo por la plaza con una marañuela de candás en cada mano, glayando: «Antón, no te imaginas lo que vi. Un cachopo gigante afaró con les pites del prau». Antón arqueó una cella y miró al cielo, donde un grupo de curuxes entamaba tranquilamente. «Joan, presta atención. ¿Seguro que no bebiste sidra de más y estás soñando despierto?» «Que sí, Antón», aportunó Joan, casi rompiendo de una de las marañuelas contra la pared del chigre. El cachopo ya era tan grande como el oro de la tía Marusha, y ni se inmutó al Venus. Estaba vivo. Aquello ya no podía ignorarlo. Antón decidió investigar. Llevó consigo el sogarrote de dos marañuelas, por si la fame apretaba, y un cachopo congelado que guardaba en el zorro para ocasiones especiales. Caminando por el camino de tierra, empezó a ver pistes. Les pisaes también marcaes. Esto ya es más que un cuento, murmuró, siguiendo el rastro. Cada vez sentía un olor más fuerte, uno amiesto de pan arranjado y fabres. Cuando llegó al río, quedóse estelado. Allí estaba el cachopo gigante, folgando como si fuera un gocho de feria. No era cualquier cachopo. Aquella bisarma tenía la cara de un gocho astucelta, les patas rellenas de queso cabrales y el yombo recubierto de un mello que rellumaba al sol como si fuera oro líquido. Antón miró a su alrededor. El cachopo, por lo que se veía, no quería engarradir, más bien parecía cansado. «No sé qué faer contigo», pensó en voz alta. Entonces recordó el cachopo congelado. Sacándolo con cuidado, asistía en el suelo, como si fuera un imán. El cachopo gigante animóse y empezó a busmear. «Ven, amiguito, ven para casa», dijo Antón, llamándolo como si fuera un perro. Con una tranquilidad abrumante, el cachopo siguió. Al llegar al pueblo, todo el mundo salió de las casas para ver el espectáculo. «Antón, ¿qué vas a hacer con eso?», preguntó Joan. Antón sacó un cuchillo grande y dijo: «Güey, hay jaguar. ¿Quién quiere un cachín de esta bestia?». Y así, Antón salvó el día
convirtiendo un misterio nunha gran fiesta, onde non faltaron sidra, marañueles e rises. A día de hoy, xunto ao louro de Antón, cuelga unha placa que diz «Aquí folgó el cachopo xigante, el mellor que nunca se vio». Bueno, pues muchas gracias a los tres por leer los vuestros microrelatos, los vuestros traballos. Agora quiero dar paso a un de los representantes del xurau, Roberto Corte, y firmante de ese acta que tengo neste sobre de aquí, el cual va a dicinos cómo desarrollóse esa jornada de debate y reflexión para escoller el relato ganador y la CESID que otorgaron un año más. Pero en sin decir el premio en Tavia, ¿vale? Un fuerte aplauso para él y para los otros dos miembros del xurau que hoy no pudieron asistir al acto, Chechu García y José Luis Rendueles, de la Tertulia Madrid. Yo soy la persona menos apropiada para estar aquí, porque los especialistas un poco y los que dominen bien el cotarro son José Luis Argüelles y Chechu García, suficientemente conocidos por todos. Yo soy un poco el que pongo el exógeno, ¿no? El exógeno, el cazurro, el que entra un poco a poner la pincelada de color y entra porque viene de otro campo y porque formo parte de la tertulia Madrid. Lo curioso de este tipo de todos los concursos y vamos, premios es que hay variopintos los participantes y también no solo los participantes sino los miembros del xurau, ¿no? Cada uno lleva fiu de su madre y cada uno tiene sus gustos y yo creo que ahí está la gracia y la riqueza. Yo no sé cómo redactó el acta de Chechu, ¿no? Lo que sí puedo decir es que, y esto digo lo de mano, traiga lo que traiga el papel, y por mayoría simple y no por mayoría absoluta, quiero decir, porque yo lo que pude tantear con Chechu a través del teléfono y del correo, y que yo tuve una votación y sí hubo coincidencia en algunos y sobre esos son un poco los que falla al final, ¿no? Se decide. Y bueno, lo más guapo de todo y es sobre todo poner cares, vi solo a dos de los tres, pero porque, bueno, tú cuando lees el relato imagines crees todo un universo, ¿no? Pero lo guapo es ver luego quién está detrás, ¿no? Y entonces eso es una sorpresa y es lo que a veces más me da la pena también. Y luego que hubo mucha calidad y mucha participación este año. Yo participé 3 veces, también en el xurau, y bueno, este año está la cosa más nutrida. Yo creo que fueron 18 en total, o por ahí... 17. Y nada, pues nada, no sé qué... Vaya ahí ya, lee bueno, si quieres. No, vas a irlo tú como hizo Chechu García el año pasado. Bueno, neste sobre está el acta del fallo del xurau, ¿vale? Que decidiólo el fin de semana pasado, foi el plazo límite que pusimos, y está el nome del ganador o la ganadora de este primer premio, de este lote de libros valorado en 500 euros, y eu un ACESI también, que es el tercer año que el xurau nos lo mete ahí, porque por la calidad de los relatos, y ese iba a estar valorado en unos 250 euros, unos 10 libros, más o menos en asturiano, ¿vale? De los que están aquí presentes y de alguno más que tenemos guardado y que no pudimos poner aquí. Entonces, bueno, traigo mi entrega de la fotocopia que ellos mismos hicieron y que nos dé a ver cuál es la resolución. Mandóme un poco rápido, porque ya no recuerdo. A ver. Acta del fallo del xurau del tercer certamen de microrelatos en asturiano de la canal Crónicas de Asturias. Asunteado el 14 de aviento de 2024 el xurau del tercer certamen de microrelatos en asturiano de Crónicas de Asturias, formado por los escritores José Luis Rendueles, Roberto Corte y Chechu García, escogieron como mellor microrelato de entre todos presentados y de alguna el primer y que Algama, perdonad, ya que la letra es muy pequeña, voy a empezar a protestar y hacer vamos a ver, ya
Esto me pasa con los programas cada vez que voy al teatro. Soy incapaz de leerlos con gafas. Coño, les letras un poco más grandes. ¿No? No cuesta nada mirar folio. Entonces hay que ponerlos sobre todo para los viejos. Perdonad, escogieron como mellor microrelato de entre todos presentados y que algama el primer premio de este certamen el microrelato Cartes de Amor. El xurao quiere destacar la gran calidad de todos los microrelatos presentados, lo que fai que se conceda un accesi al microrelato titulado Les aventuras de Antón y el misterio del cachopo xigante. Entonces se pude oír los dos. Mira, pensé que de lo que como vocal de xurao doy fe no Oviedo 14 de agosto de 2024. Chechu García. Bueno, pues muchas felicidades a ambos, tanto a Armando Gutiérrez por ese primer premio con traballo Cartes de Amor, que buen está presente, como a la que concedió a Carolina Fernández con suyo Les Aventures de Antón y el Cachopo Xigante. Armando, como os decía, non está moi presente, pero sí Carolina. Así que si quieres decir unas palabras. Este campeón. No sé qué decir. Muchas gracias a todos y a todas por venir aquí y nada, que estoy hiper contenta por el segundo puesto. Bueno, contactaremos con Armando porque como dijimos en esa información que pues pasamos a los y les participantes, había que estar presente en el acto para recibir el premio, pero bueno, te seguro que de algo podemos hacer para enviarlo. Y por último, quiero dejar un momentín el micrófono imaginario abierto por si alguien quiere animarse a dar su opinión sobre los relatos, el certamen o bueno, lo que considero oportuno decir. Si no, podemos abrir también el turno de entrugues y reempuestes, sin apelar al fallo del xurao, que es inapelable, pero si alguien tiene alguna entruga sobre la organización, el certamen en sí o lo que sea, y el momento. ¿Ahí? Bueno, pues si no hay entrugues ni comentarios al respecto, quiero agradecer nuevamente a los y les escritores por su tiempo y la calidad de los relatos, al xurao por la revisión de cada uno de ellos, a los medios de comunicación que difundieron la convocatoria de este año, que queríamos que, bueno, participara mucha xente y medios como Formiento, Alderique, Safou Celta o algunos otros ayudarnos a difundir esta convocatoria, al Consello de la Mocedade del Principado de Asturias por deixarnos este espacio, esta sala de reunión y de asociación para bueno, asociaciones, pero que désenos por tercer año consecutivo para hacer esta entrega de premios. Y como non al público tamén por asistir a este acto y por deixarnos facer unha nueva entrega de premios con calidad. Muchas gracias a todos y a todas, vémonos el año que viene por las mismas fechas na cuarta edición.